Ágora de salud poco frecuente. Un espacio para aprender, conectar y compartir. Bienvenidos de nuevo a nuestro Ágora de la Salud Poco Frecuente. En este episodio de diálogo, visibilización y humanización, pues hemos querido abrir las puertas a una historia, la historia de Marcos, un joven de 20 años que lleva toda su vida conviviendo con el síndrome STXBP1, que no sé si se dice así exactamente, una enfermedad poco frecuente que afecta solo a 64 personas en nuestro país. Como estamos en septiembre, que es el mes de la concienciación de esta enfermedad, hemos querido saber más acerca, pues, de este síndrome y de lo que quiere y de lo que requiere vivir con él. Para entender más sobre el impacto de esta enfermedad, tenemos el impacto que tiene en la vida diaria y sobre la lucha por mejorar la calidad de vida de estos pacientes, pues hoy tenemos con nosotros a Silvia, la madre de Marcos. Así que acompáñanos en esta entrevista para conocer de cerca la experiencia de una madre que ha decidido no rendirse y que a través de su trabajo pues busca cambiar el futuro de quienes viven con este síndrome. Bienvenida, Silvia, ¿cómo estás? Muchas gracias. Pues muy bien, aquí vamos a hablar un poquito del STXBP1. Uno, que Lo, yo es que lo lo ha llevo lo has todo dicho en bien. inglés, digo, porque las siglas me parecían que eran en inglés, pero vale, es uno. Bueno, Sí. cuéntanos, Silvia, ¿qué consiste este síndrome? Bueno, pues el síndrome realmente es el gen, el nombre, esta cantidad de letras es el nombre del gen que nuestros niños tienen una mutación. Hay diferentes tipos de mutaciones, en fin, cada uno, dependiendo de la mutación que tenga, pues también tiene unas características distintas. No se sabe exactamente, hay mucha variabilidad entre un caso y otro. Este gen está situado en el cromosoma 9 y lo que hace realmente es que genera una proteína. Esta proteína, al tener esta mutación que te decía, pues no se genera bien y genera muchos problemas de neurodesarrollo. Esta proteína es esencial para la transmisión de información entre neuronas. Entonces, no se termina de conectar bien las neuronas. Es fundamental para que el cerebro funcione correctamente. Entonces, pues claro, depende de la mutación que tengan y el grado de afectación, pues hay niños que no tienen movilidad, no pueden andar, la mayoría no tiene lenguaje, están dentro del espectro autista, el principal problema, otros están dentro del déficit de atención, o sea, no hay dos iguales, por así decirte, ¿no? La encefalopatía epiléptica sí que es común a todos, el que no tiene crisis tiene una actividad epiléptiforme anormal que también le genera problemas de conducta, en fin, son un cúmulo de muchas características que bueno, que en Marco pues se dan la mayoría de ellas. La verdad, tenemos, bueno, completito, lo tenemos completito. Como dices, no hay dos iguales, por lo que esto imagino que dificulta un poco el Sí. diagnóstico de esta enfermedad. ¿Qué sospechas tenías sobre el estado de salud antes de tener ese diagnóstico de Marcos? ¿Cómo fue el conocer el diagnóstico? Bueno, para empezar, yo el diagnóstico de Marco lo he tenido hace 3 años, con 17 años. Marco no está diagnosticado desde que nació. Marco tiene problemas de desarrollo desde que nació. O sea, le ha tenido, pues si te digo 20 diagnósticos, me quedo corta. Porque lo primero, porque el síndrome se descubrió, se le puso nombre, vamos a decir, años después de que él naciera. Pero también porque las pruebas genéticas que se hacían hace 20 años no son las pruebas genéticas que se hacen ahora. A él le hicieron unos cariotipos que se hacían antes y demás, y además hicimos de forma privada más específicos, pero no dieron la de elección, porque Marcos tiene el síndrome, la mutación que él tiene es que le falta un trocito del cromosoma 9. O sea, tiene una deleción, que es como que se ha borrado, se ha perdido un trozo del cromosoma por el camino. Le coge como un trozo de veintitantos genes. O sea, que tiene más síndromes aparte del STXBP1, pero el principal que le caracteriza es este, porque como te he contado antes, es fundamental para el neurodesarrollo. Entonces, el problema de neurodesarrollo ha tenido desde que nació. Y hemos pasado por un montón de diagnósticos hasta llegar al síndrome. ¿Qué pasa? Que si no se hace un exoma completo, una prueba genética completa, pues no se detectan este tipo de alteraciones genéticas, de enfermedades raras. Entonces, hay una prevalencia de bajita. Aquí en España somos 64 casos y mil y pico en el mundo, pero pensamos que hay muchos más. Entonces, lo que sí se debe de hacer es pruebas genéticas completas
y no, y para tener un diagnóstico temprano y no tener que enterarte a los 17 años, porque es verdad de que cuando nació no estaban estas pruebas, pero ya hace muchos años que están y no se le habían repetido. Porque otro de los principales problemas que tenemos con nuestro síndrome es que no tiene una característica física, no tiene un fenotipo, que tú le veas una carita distinta o le veas un... Entonces son niños que, pues, por lo que te he contado, fíjate tú, autismo, epilepsia, déficit de atención, hiperactividad, pues puede haber muchos más niños con el síndrome de Marco que si no se le han hecho las pruebas genéticas, sean casos de fenotipos más leves y no estén diagnosticados. Entonces, también por eso este mes estamos haciendo tanto hincapié en que se conozca el síndrome y que se conciencien, sobre todo los especialistas, de que lo principal es tener un diagnóstico certero, un diagnóstico completo, invertir, ahora mejor en pruebas, un pelín más caras, sí, pero ¿cuántas pruebas se le han hecho en 17 años a Marcos? Si lo hubieran hecho esta, pues hubiéramos ahorrado muchos diagnósticos, muchos caminos, medicinas, medicamentos equivocados, tratamientos equivocados y a lo mejor pues estaba mejor de lo que puede estar ahora. Entonces, el diagnóstico temprano es muy importante y las pruebas de genotipo de exomas completas también son muy importantes para este tipo de diagnóstico, para el STXBP1 y otras muchas enfermedades de origen genético. Bueno, imagino que, bueno, como comentas, hace 3 años nada más tuviste el diagnóstico, que entiendo que tras tener un Mm, diagnóstico pues tienes esa parte de tranquilidad, bueno, por lo menos sabes que tiene sí, tu hijo, ¿no? ¿Y cómo sí. cambia vuestra vida tras conocer ese diagnóstico? ¿Cómo cambia la vida de Marcos y la de la familia? Pues realmente, como ya sabíamos que teníamos un niño con una discapacidad y una gran dependencia, a efectos de nosotros, de lo que es Marco, bueno, sí, a efectos del tratamiento, ¿no? De buscar un camino o acertar y ver en lo que nos hemos equivocado. Pero principalmente también lo que te da el diagnóstico es encontrar, como hemos encontrado nosotros con la Fundación Lucky, una familia que te acompaña en el camino y que podemos hablar de casos similares entre las familias, nos apoyamos, incluso estamos consiguiendo que un hospital como la Ruber Internacional investigue el caso de nuestro, es la única investigación aquí en España que hay ahora mismo activa, es la Ruber Internacional con el doctor Ginagen, es el que está llevando todo esto y entonces, bueno, pues fíjate, de tener un niño sin diagnóstico, con 20.000 diagnósticos, y tú decir, bueno, pero si es que tiene tal, pero no se parece, no encuentro, no doy, a encontrar estas familias, estas madres, estos padres y este equipo médico especializado, pues para nosotros ha sido, o sea, es encontrar la luz al final del camino y el sentirte acompañada. Aparte, que nos está llevando hacia la unión entre otros países. Y sí que en España solo está este hospital que está llevando esta investigación, pero en Estados Unidos sí hay ya 16 vías de investigación con esos mil y picos casos que hay a nivel mundial. Y bueno, la terapia génica está ahí, ya hay patologías y alteraciones genéticas donde está actuando y vamos camino, Dios quiera, de una cura. ¿Qué queda? Bueno, pues quedará lo que tenga que quedar, pero bueno, ya estamos ahí en ese camino. Pues fíjate, para nosotros que ha sido ponerle nombre al síndrome de Marco, pues todo, Todo. todo. Realmente para defectos a nosotros, a Marcos no, pero a todo lo demás, bueno, y a Marcos también, porque todo, o sea, el tratamiento y el enfoque, pues ya lo vas orientando de otra manera, ¿no? Aunque las necesidades siguen siendo las mismas, pero lo vas orientando distinto. Aprovechando que mencionabas a la Fundación Lukis, para que todo Sí, aquel que nos esté escuchando nos podías contar de dónde surge esta fundación, qué objetivos persiguen, qué puede ayudar, si sí, alguna persona de las que nos está viendo pues puede beneficiarse también de la ayuda claro. de esta fundación. Pues mira, la Fundación Lucky no lleva mucho tiempo, pero se han conseguido grandes cosas. La han creado unos papás de un niño con el síndrome STXBP1, Lucas, que también se enteró pues bastante tarde, ¿no? De la enfermedad que tenía.
Ellos cuando vieron pues todas las necesidades que había, se volcaron en contactar con todos estos estudios americanos, con todas estas personas que llevan estos avances, ¿no? En la investigación y demás, y pensaron en hacer una fundación para ayudar a todas las familias de aquí de España, de Hispanoamérica también, porque hay otros países de habla hispana que por desgracia pues no tienen los especialistas ni los recursos sanitarios que tenemos aquí en España. Eh, Principalmente ayuda muchísimo a las familias, ayuda muchísimo a enfocar este tratamiento y conseguir acuerdos con entidades como la Ruber Internacional que he comentado antes, y también es la conexión con Estados Unidos. Ahora en este mes de la campaña de concienciación, pues se está haciendo haciendo una campaña de donativos para mandar allí a Estados Unidos, Filadelfia concretamente, para aportar en este estudio y que España se la vea, que estamos ahí, que estamos ayudando y que queremos formar parte de todo esto. Entonces, la Fundación Lucis para nosotros ha sido pues encontrar a nuestro hogar. Estamos en nuestro hogar porque es el que nos está uniendo a todos, lo que te digo, todas las familias para que podamos ayudarnos uno a otro, empujarnos uno a otro y avanzar en todo esto, cosas que eran inviables para muchas familias, pues la Fundación Lucky está ahí ayudando y llevándolo de la mano para que el camino pues sea un pelín más fácil, vamos a decir. Qué necesario también tener este apoyo por parte de fundaciones y Sí, asociaciones. Bueno, Silvia, antes de claro. terminar, yo quiero preguntarte cómo podemos desde la sociedad, desde asociaciones, fundaciones, sea quien sea, ayudar sobre todo a, bueno, pues a la lucha que tenéis y que Sí, perseguís y cómo podemos concienciar también a todo aquel que nos rodea. pues principalmente desde el punto de vista familias que tengan niños con determinadas características que insistan en que se le hagan pruebas genéticas, que el diagnóstico es fundamental y como te he dicho antes, pensamos que hay muchos más casos de los que están diagnosticados, que sí que se conozca para pedir estas pruebas se nos tiene que escuchar y se nos tiene que conocer, saber que este tipo de enfermedades están ahí. Entonces, por eso la concienciación, que cuando se escuche STXBP1, pues ya no sea una cosa rara, ¿no? Es como el ELA, ¿no? O determinadas enfermedades que antes sonaban a chino y ahora ya se las va conociendo. Pues eso es lo que nosotros pretendemos. Y por desgracia, como todo en esta vida depende del dinero, pues necesitamos mucha ayuda, que se invierta en investigación y el que pueda, pues medianamente colaborar con nosotros, pues agradecido. Desde 1 euro ya es, es importante porque mucho 1 euro pues darla, por ejemplo, el tratamiento a un niño que su familia no lo puede costear o el invertir en investigación, en análisis, en tal, o en cooperar con otros países. Así que yo creo que la mejor manera es esa, dar visibilidad y el que pueda o quiera, pues colaborar económicamente con nosotros, a través de la Fundación Luque. STXBP1, ¿verdad? ST, STXBP, Existe este sí, síndrome, necesita apoyo, sí, necesita concienciación y sobre todo que se sí. detecte a tiempo, ya que por lo que vemos tarda bastantes años en dar ese diagnóstico. Así que animamos, bueno, a todos los que nos vean Bueno, que presione afor- y puedan detectarlo a tiempo. afortunadamente ya hay los niños más pequeñitos se están diagnosticando antes, pero los que son ya mayores, pues habría que volverle a repetir y eso es lo que cuesta. Ahí tenemos que hacer hincapié. Pues hagamos hincapié en eso, Silvia. Pues muchísimas gracias por contarnos vuestra historia y por acompañarnos hoy en este podcast. A vosotros por darnos esta oportunidad. Muchas gracias de corazón.